¿Cómo están? Bien bendecidos. Vamos a orar para entrar a la palabra. Dios, te damos muchas gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque hemos sentido tu presencia. Sabemos que escuchaste nuestras canciones y recibiste la ofrenda y lo que te hemos entregado, Señor. Pero ahora nos disponemos a escuchar tu palabra y pedimos que hables a nuestra vida, Señor. Nosotros disponemos nuestra mente y corazón para que sean una tierra fértil donde tu palabra sea sembrada, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya fueron a votar? ¿De aquí se van a comer y a votar o al revés? Hay que votar. Estamos eligiendo hoy en el estado el gobernador por los próximos 6 años. Entonces no deje que otros elijan por usted. Salga, vote y oremos para que se respete la voluntad del pueblo y que todo se haga sin chanchuy, sin trampa, y que sea en santa paz. Amén. Vamos a hacerlo ahorita que salgamos de aquí si no lo han hecho. ¿Cuántos saben cómo se titula este mensaje? Invisible. Ok. ¿Sabes? La definición de invisible es que no puede percibirse con la vista. Ojo. Invisible es algo que no puede ser percibido con la vista. Entonces, algo que no puede percibirse con la vista no necesariamente es inexistente. No lo puedo ver, pero simplemente mis ojos no lo perciben, pero existe, ¿ok? Los seres humanos estamos tan habituados a nuestros sentidos que muchas veces nos cuesta trabajo creer en aquello que no vemos, pero se nos olvida que nuestros sentidos están limitados. El hecho que tú o yo no podamos ver el otro lado de una montaña no quiere decir que la montaña tiene un solo lado. El hecho de que no alcancemos a escuchar a 10 kilómetros de distancia un poblado no quiere decir que allá todo mundo está callado. La montaña tiene 2 lados y la gente habla a la distancia de nosotros, pero nuestros sentidos son limitados. Todo lo que sucede más allá de lo que tú y yo logramos alcanzar a percibir es porque nuestros sentidos están limitados. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos querido ver a Dios a nuestro lado en medio de una tribulación, o nosotros estar al lado de Dios en medio de una necesidad y nada más no hemos logrado verlo? Ciertamente la palabra de Dios dice que no lo verá hombre y vivirá, pero muchas de las veces decimos, bueno, si no puedo ver a Dios, quiero ver su bondad en mi vida. A lo mejor no lo puedo ver físicamente, pero quiero ver sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Quiero ver lo que Dios hace. Quiero ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en mi vida y en mi familia. El asunto es que si no lo logramos ver, no quiere decir que no está con nosotros. Es muy común que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, si no podemos ver a Dios físicamente, queremos ver lo que Él puede hacer en nosotros. Y también cuando alguien no puede ver a Dios físicamente y no puede sentirlo y empieza a ver lo contrario a la voluntad de Dios, por ejemplo, hay personas que se sienten rodeados de maldad y están rodeados de maldad. Hay personas que pueden identificar a su alrededor situaciones desagradables, pero no quiere decir que aunque tú sientas que Dios no está ahí, porque muchas de las veces si el enemigo utiliza ese tipo de situaciones para hacerte sentir que Dios no está contigo, muchas de las veces las personas a tu alrededor o tú mismo dices, bueno, si Dios estuviera conmigo, no estaría pasando lo que está pasando. Si Dios estuviera con nosotros como familia, no nos estaría pasando lo que nos está pasando. Y a veces el enemigo utiliza a las personas a tu alrededor para decirte estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen bien o no salen como lo esperábamos, creemos que Dios no nos contestó, Dios no nos escuchó o Dios no está de nuestra parte. ¿Sabes?
Es importante que tú y yo entendamos que el hecho de que nuestros sentidos no perciban a Dios no quiere decir que Dios no esté. Porque número uno, nosotros no andamos según lo que percibamos, no andamos por vista, dice la palabra, sino andamos por fe. No lo puedo ver, probablemente ahorita no lo siento, tal vez las circunstancias que estoy pasando o que tengo alrededor son adversidades, son problemas, pero ¿sabes qué? Yo creo que está conmigo. ¿Y por qué creo que está conmigo? Porque Él lo prometió que estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y sin importar lo que mis sentidos limitados puedan percibir, Él está conmigo. Fíjate cómo en el capítulo 2 de Job, conocemos el contexto. Este hombre Job pierde en un día toda la prosperidad o la fortuna que tenía. Era un hombre muy rico y en un día le roban todo, pierde todo. En un día la casa, el techo de la casa cae sobre sus hijos, 10 hijos que estaban conviviendo, y los mata a los 10. Es decir, pierde su descendencia, pierde sus finanzas y luego se enferma. Y cuando está enfermo, Job capítulo 2, verso 9, si me lo puedes poner ahí por favor, Job 2, 9. Entonces le dijo su mujer, la esposa: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate, la mujer estaba viendo toda la circunstancia que le estaba pasando. Entonces la mujer, la esposa de Job, no alcanza a entender cómo, a pesar de todo el mal que están recibiendo, Job sigue íntegro. ¿Qué es ser íntegro? Una persona íntegra es aquella que piensa, habla y hace exactamente lo mismo. Hay personas que piensan una cosa y hablan otra. Esa es hipocresía. Hay personas que piensan y hablan una cosa, pero al final hacen otra. Eso no es ser íntegro. Una persona íntegra es aquella que sus pensamientos, sus palabras y sus actos van en un mismo sentir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esta mujer le dice: a pesar de todo lo que nos ha pasado, ¿sigues íntegro? Maldice a Dios y muérete. Bendito consejo, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Y qué interesante la respuesta que le da Job, y le dice: como suelen hablar las mujeres tontas, has hablado. Y luego le pregunta algo. Le dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? Con esto Job no pecó con sus labios. Mira, Jeremías 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El cielo y la tierra están llenos de la presencia de Dios, sin importar cómo lo estemos percibiendo nosotros. Dios está con nosotros, aun cuando no lo podemos ver, cuando no lo podemos sentir, y aun cuando las circunstancias dicen lo contrario. Dios está con nosotros. Acompáñame al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8. Segundo de Reyes 6:8. Dice, es una historia muy emocionante. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Están haciendo una estrategia de guerra, ¿ok? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: fíjate, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de ¿qué? De cuidarse.
Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis quién de vosotros es de los nuestros, es del rey de Israel. O sea, les está diciendo: ¿saben qué? Aquí hay un traidor. En mi consejo de guerra, donde están todos ustedes o solamente ustedes, hay alguien que me está traicionando. ¿Por qué? Porque la estrategia que planeamos, allá el rey de Israel se da cuenta, sabe exactamente lo que vamos a hacer. Hay un traidor. Verso 12. Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, verso 13: mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey de allá gente de caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo, de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: señor mío, ¿qué haremos? Ojo, la respuesta. Él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ok, sale el criado y él muy de mañana sale de su tienda, casa, no sé, pero sale y voltea y se ve rodeado. Ellos se habían convertido, o Eliseo se había convertido en el enemigo número 1 de Siria. Era el top, el uno, el de mero arriba, por el cual se daba recompensa y decía: más buscado, es un profeta de Israel, etcétera, etcétera. Entonces van, saben dónde está, ya está sitiada la ciudad. Y el siervo lo ve, sale y dice: ya nos cargó el payaso, ya nos rodearon, ya no hay ni para dónde correr. Entonces la primera expresión, la primera palabra que le dice el siervo de Dios, ojo, en el Antiguo Testamento la boca del profeta era la boca de Dios. Entonces la primera palabra que Dios nos habla cuando tú y yo nos sentimos que ya no hay salida es: no tengas miedo, no temas. Y luego le hace una revelación y le dice: mayor son mucho más los que están con nosotros, de nuestro lado, los que pelean por nosotros, los que nos defienden, que los que están contra nosotros. Y es como cuando tú y yo venimos al templo a escuchar una predicación y el predicador te empieza a hablar así palabras, promesas de Dios, pero tú nada más no ves nada. Tú dices: no, pues sonó muy bonito, pero sigo teniendo los mismos problemas. ¿A cuánto les pasa? Nos pasa todo el tiempo. Porque lo que venimos aquí es a recargar nuestra fe, pero los problemas allá siguen allá. Nosotros vamos a salir debemos de salir con una actitud diferente, correcta, con fe. El enemigo tratará por todos lados robarte la fe, meterte la duda. Pero número 1, la respuesta ante esa situación es: no tengas miedo. Y en el verso 17 hace algo importantísimo. Oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Entonces, ¿cómo puedo sacar yo el miedo de mi vida? A través de la oración, de la comunión con Dios. Pero hace una oración muy específica y le dice: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Eran carros más picudos, ¿ok? El sirio traía carros, pero este Dios traía carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dice: y luego que los sirios descendieron, wow, escucha con atención. El hecho de que ahora el criado y Eliseo estaban viendo que mayor eran los que estaban con él, no evitó que los sirios vinieran en su contra.
No sé si Dios te está hablando. Muchas de las veces nosotros tenemos una palabra de Dios y ya Dios me habló, pero ¿cuánto nos ha pasado que ya Dios me habló y el problema va de mal en peor? Pero ya Dios me habló, Señor, ¿por qué si sentí que me hablaste? El sirio no se da media vuelta y se va. El sirio dice, lo vamos a matar. Perdón, ¿cuántos de nosotros esperamos, tenemos una adversidad, una situación difícil y esperamos que Dios nos hable y que Dios nos diga, yo estoy contigo como poderoso gigante y wow, sí, Dios está conmigo, pero afuera el problema sigue y el problema se agrava y viene contra mí? Muchas de las veces ahí nos desanimamos y decimos, ay, pues no, que mayor son los que estaban con nosotros, parece que Él no los ve. Es que Él no tiene que verlos, el que los tiene que ver eres tú. Los ángeles de Dios, el ejército de Dios está a tu favor y el enemigo siempre lo ha sabido. No creas que cuando tú o yo leemos una palabra que nos produce fe, el enemigo dice, y no hombre, pues ya Dios le dijo que estaba con él, vámonos muchachos. Si Dios llena el cielo y la tierra completamente, el enemigo siempre ha sabido que Dios está contigo, pero siempre va a tratar de robarte la fe. ¿Cómo? A través del miedo. Por eso te dice, no temas. Y entonces, continuando con la historia, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que los hieras con ceguera, que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después Eliseo les dijo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los voy a guiar al hombre que buscan, a Eliseo. Y era él mismo. Dice, y los guió, ¿a dónde? A Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? O sea, a través de la oración y de la fe de Eliseo, Eliseo les dice a estos hombres, oye, ¿a quién buscan? A Eliseo. Yo sé dónde está Eliseo, síganme. Y era Eliseo guiando al enemigo que lo quería aprender. Y los mete en medio de la ciudad donde está el rey con sus ejércitos y los mete en mero en medio. Pero cuando los mete en mero en medio y le dice, Señor, abre sus ojos, ¿qué es lo que el rey israelita se imaginó? Pues aquí ya los matamos y nos ganamos la guerra. Pero algo que importante hace el rey de Israel, le pregunta, recuerda que el profeta era la voz de Dios hablando. Es como si el rey se pone a orar y le dice, Dios, tú me estás entregando al enemigo en mis manos, ¿los mato? Y la respuesta de Eliseo, o la respuesta que Dios le da al rey a través de Eliseo, le dice, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor y nunca más vinieron bandadas armadas de Siria a la tierra de Israel. Escucha. Muchas de las veces nosotros estamos orando y esperando que Dios nos dé la victoria de una situación. Pero a veces cuando Dios nos da la victoria, nosotros actuamos como cualquier persona que no tiene fe actuaría. Es decir, hacemos las cosas de acuerdo a nuestra sabiduría, a nuestra propia prudencia, a lo que todo mundo haría. Y es muy probable que si ellos los hubieran matado, se mandan otro ejército. Pero cuando Dios te dice, no lo mates, cuando Dios te dice, ora por los que te maldicen, cuando Dios te dice, bendice a los que te ultrajan, cuando Dios te dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, y si tiene hambre, dale de comer, es por lo que el resultado que va a dar es un resultado que nadie lo va a poder creer.
Si ellos los hubieran matado, es muy probable que siguieran viniendo bandadas de ejércitos sirios contra Israel. Pero como ellos les pagaron con bien un mal que ellos pretendían hacer, entonces el resultado de esto fue divino. Y nunca, nunca, nunca más se atrevieron a levantar guerra contra ellos. Yo no sé si te acuerdas hace algunos años hubo una serie muy famosa que se llamaba Duck Dynasty, y eran unos tipos barbones que venden pitos de patos y tuvieron un programa donde era un show de entretenimiento, pero era que nos permitían asomarnos a su estilo de vida, ¿no? Y estos hombres son cristianos y tienen temor de Dios y todo. Bueno, el que inventa el pito, que se llama Phil Robertson, este señor tiene su testimonio. Hay en un canal de YouTube, creo que se llama, no me acuerdo, se llama Soy Segundo o algo, no me acuerdo cómo se llama ese programa. Y él platica su testimonio y él dice que cuando no era cristiano siempre peleaba en sus tierras de personas que iban y él ponía sogas para pescar. Dice, éramos tan pobres nosotros, pero tan pobres que si no pescábamos no comíamos. Y entonces él ponía trampas en el río para pescar y poder alimentar a su esposa, a sus hijos. Pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, dice, y eran pleitos con personas, sabíamos quién eran los que llegábamos y pues sí pescamos, pero ya nos robaron todo lo que pescamos. Dice, sabíamos. Y cuando Dios dice, cuando él tiene un encuentro con Dios y se topa, va al río a ver qué pescó esta vez, están robándose los pescados, la gente que siempre se los robaba. Y dice él que él iba caminando con su escopeta por si salía alguna otra presa para llevar alimento. Dice, y cuando ellos me ven armado, ellos pensaban que yo les iba a disparar, porque lo había hecho muchas veces. Dice, pero en esa ocasión les dije, tomen todo lo que necesiten para comer y váyanse. Dice, y ellos tomaron pescado, se fueron y nunca más volvieron a robarme nada. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, te cambio la compasión por la venganza? Dice la Biblia, Dios hablando, mía es la venganza. Y tú dices, vamos a cambiarlo, dame la venganza y yo te doy el amor al prójimo 5 minutos nada más. Pero Dios dice, no, porque el resultado que va a haber, el resultado que esto va a producir, va a ser una secuencia de problemas. Tenemos que actuar como Dios actuaría para ver los resultados que Dios produce. Pero algo que no debe de quedarnos duda es que Dios está con nosotros. En la mañana les platicaba de unos amigos que tenemos de hace muchos años. Se cambiaron ellos a otra ciudad, pero antes de ser cristianos, el hombre de la casa tenía una amante, y de esas amantes peleoneras, y fue y le tocó, ellos no eran cristianos, fue y le toca a la casa a la esposa y le dice, vengo a decirte que dejes de molestar a tu esposo cuando está conmigo, déjame estar a gusto con él. Esta no sabía que su esposo tenía un amante, no sabía de qué estaba hablando esta mujer, no sabe, pero sabes que cuando no te conteste el teléfono es porque está conmigo y deja de llamarle. Y siempre está conmigo de esta hora a esta hora, y empieza a gritarle y a maldecirle, y si tú sigues yo voy a venir y te voy a pegar y que todo. Y la señora esta le dice, pásale a la casa, está muy fuerte el calor, siéntate. Y la mete a su casa, la sienta en su sala y le trae un vaso con agua. Le dice, no entiendo de qué estás hablando, pero mira, toma agua, está muy fuerte el calor. La mujer agarra el vaso de agua, lo bebe y nunca más pudo volverla a ver a los ojos. Y le dijo, señora, es usted una gran mujer, y yo le prometo que aunque su esposo me busque, yo no lo voy a aceptar. Y se salió de la casa y se fue. Entonces ella viene y platica con nosotros lo que pasó. Ellos no eran cristianos,
platica con nosotros lo que pasó y el hombre, el esposo dice, y con razón ya no me contestó el teléfono. Y cuando nos platica esto decimos, ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuando tu enemigo tiene sed y tú le das a de beber, es como si amontonaras carbones encendidos sobre su cabeza. Y lo que tú estás haciendo es un acto bíblico, como lo hizo Eliseo y su criado. Y nunca más el enemigo vino a intentar de robarles. Te digo algo, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, a veces le atinamos. Cuando actuamos de acuerdo a los principios divinos y tenemos acceso a las promesas de Dios que ignoramos. Porque muchas de las veces nosotros hacemos cosas sin saber que Dios dice que se deben de hacer y recibimos el pago que Dios dijo sin saber que Dios dijo que nos iba a dar ese pago. Pero no nos podemos arriesgar o vivir la vida a ver cuándo le atinamos a un principio bíblico. Es mejor leer la palabra, conocer sus promesas y caminar en obediencia a sus mandamientos para empezar a cosechar todas las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos quieren que sus problemas se acaben? Actúa como Dios lo haría. No tienes que hacer nada malo, nada más, solamente lo que Dios te pide. Pero a veces Dios habla en nuestras vidas y sabemos que es Dios y sentimos que es Dios porque tenemos paz, tenemos confianza, pero no hacemos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Simplemente nos vamos como que, ay, ya Dios me habló. Qué rico se siente cuando tu alma necesita escuchar la voz de Dios y tú llegas a tu momento secreto con Dios. Puede ser aquí, puede ser en tu casa y tú traes muchas cosas y empiezas y de repente Dios te dice, hey, no tengas miedo, estoy contigo. Eso es como un agua en el desierto, se siente riquísimo, pero siempre Dios no solamente nos va a consolar y nos va a abrazar, nos va a dar una instrucción. Y ahí es donde a veces le fallamos. Porque la instrucción no la seguimos. Nos vamos con el que, ay, Dios me habló tan bonito. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo que Dios nos dijo. Y fíjate cómo Moisés vivió todo lo que vivió y pudo ver, experimentar el poder de Dios y milagros. ¿Por qué? Porque Moisés, dice la Biblia, y vamos a leerlo, Moisés vivía como si viera a Dios. Y Dios es invisible. Dice Hebreos capítulo 11, verso 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, por la fe rehusó llamarse nieto de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ojo, cuando una persona decide gozar de los deleites temporales de pecado, no tiene fe. Cree que tiene fe, pero no tiene fe, porque dice, por la fe, escogió ser maltratado antes que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el premio, en el galardón. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo ¿cómo? Viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Eso es bien importante. Muchas de las veces Dios nos habla como a Moisés. De repente tiene una plática con Dios, Moisés y Dios, y le dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir a todo primer nacido. Desde el primer nacido de la casa del faraón hasta las bestias del campo. Todo el primogénito va a morir. Todo primogénito de Egipto va a morir. Pero Moy, te tengo malas noticias, tú vives en Egipto. Y yo voy a matar a todos los primogénitos, a todos los primer nacidos de Egipto, y tú vives ahí. Pero ¿sabes qué? Hay una manera en la cual el ángel de la muerte no entre a tu casa. ¿Cuál es esa manera?
si tú celebras la Pascua. ¿Y cómo le vas a hacer? Y conocemos la historia. Le da unas indicaciones. Te vas a conseguir un cordero, un macho cabrío de estas especificaciones. Lo vas a matar de tal manera, lo vas a cocinar de tal manera y lo vas a empezar a comer con tus maletas listas como para salir de la esclavitud. Y la sangre la vas a rociar en las linteles, en los marcos de tus puertas, ventanas. Y en la noche, cuando yo mande a herir, a morir, a matar a los primogénitos, donde el ángel de la muerte vea la sangre, va a pasarse de largo, pasará de largo. Eso es Pascua. Muchas de las veces Dios nos da así todas esas instrucciones. Imagínate que Moisés llega con Aarón, su hermano, y Aarón le dice: ¿qué onda, carnal? ¿Cómo te fue? Bien, ¿te habló Dios? Me habló Dios. ¿Qué crees que va a hacer Dios? Que pues no va a matar a todos los primogénitos. En serio, eso me dijo. Y me dijo que si no queríamos que murieran nuestros primogénitos, habría que hacer esto, esto, esto y aquello. ¿Y cómo ves, carnal? Yo creo que no tenemos que hacerlo. O sea, Dios es amor. Así actuamos nosotros. Ay, Dios es misericordioso, no pasa nada. O sea, Dios sabe que lo amamos. Pero eso es ¿qué? No tener fe. Es escuchar la voz de Dios, es tener la indicación de Dios y no ponerla por obra. Eso es ser falto de fe. Entonces muchas de las veces nosotros, Dios nos avisa. ¿Y qué dice su palabra? El avisado ve el mal y se esconde, pero el tonto recibe el daño. Yo recuerdo hace algunos años, cuando había demasiadas balaceras en nuestra ciudad, que en una ocasión entré yo a una tienda de la esquina, por así decirlo, una tiendita, un estanquillo, no sé cómo se llama, un abarrotes. Y cuando yo entro al estanquillo o al abarrotes, a la tienda de abarrotes, a 20 metros o 40 metros de la misma calle se suelta una balacera impresionante. Y toda la fila que estaba delante de mí, que eran como unas 4 o 5 personas esperando su turno para comprar, salieron corriendo a ver a quién andaban matando. Y dicen: no puede ser. Por eso la palabra de Dios se cumple. El avisado ve el mal y se esconde, pero el tonto va y recibe el daño. A veces no actuamos, no somos sabios en nuestras decisiones. Ya Dios me dijo que tengo que perdonar para ser libre de rencor y todo, pero yo decido mantener el rencor y estoy esperando la oportunidad de la venganza. Ya Dios me dijo que no pague mal con mal, sino que cuando alguien me haga un mal, yo le haga un bien. Sí, pero eso no se disfruta. Yo quiero vengarme. Y entonces recibimos el mal. Pero dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esa es la fe. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: mis caminos y tus caminos no son iguales. La manera en que yo hago las cosas no son iguales. La manera en que yo pienso no es igual a la tuya. Las matemáticas divinas, las finanzas divinas no tienen nada que ver con las finanzas que nosotros llevamos. Si nosotros quisiéramos reunir $1,000,000 de pesos, ¿qué tendríamos que hacer? Ahorrar, minimizar gastos. Es que yo creo que con este plan de ahorro en 5 años voy a tener $1,000,000 de pesos. Y ya no vamos a gastar aquí y aquí. Reduces todas tus salidas y al contrario, hay que ganar dinero y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y entonces Dios nos está viendo y dice: ¿qué estás haciendo? Estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque quiero $1,000,000 de pesos. ¿Cuánto tienes? 1,000 pesos. ¿Tienes 1,000 pesos? Siémbralos. Señor, pues nunca voy a tener mi 1,000,000. ¿Tú quieres que dé? Dice: Señor, sí, porque si tú das, yo te voy a dar, pero no te voy a dar lo mismo ni el doble. Te voy a dar tal cantidad que no tendrás manera de cargarla. Entonces, qué padre de decir:
wow, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Dios dice que si damos mucho, nos va a dar mucho. Ok, hermanos, vamos a levantar la ofrenda. Sacas el de 500 y te reprendo, Satanás. El diablo mentiroso quiere que dé tanto. Y dice Dios, no me entiendes. Porque la Biblia dice, dad y se os dará. No sé si me estoy explicando. Y ahí es donde nosotros, sí le creo que abrirá las ventanas de los cielos y Dios dice que va a derramar bendición hasta que sobreabunde, pero no lo estoy cumpliendo. ¿Qué le hubiera pasado a Moisés si hubiera tenido la actitud que algunos tienen hoy en día de decir, Dios es ambas, no le hagas caso, el Moy anda ahí amargadillo, déjalo? Hay gente que cuando el pastor predica así dura la palabra, dicen, hay que hablar con la pastora, que nos lo trate bien. Miren, venía bien enojado el pastor. En lugar de abrir sus oídos y decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué me estás hablando tan duro? Y a veces Dios nos va a decir, porque no hay de otra. A veces, no siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como tú y yo. Moisés dice que por la fe se mantuvo como viendo al invisible. ¿En dónde tenemos que nosotros poner nuestra mirada? Dice Colosenses, y con este termino, capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha, todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y esto es importantísimo. Y todas las cosas, ¿qué dice? ¿Y todas las cosas qué? No, es que allá se quedaron atrás. Vamos en el 17, por favor. ¿Ya? Y Él es antes de todas las cosas. ¿Y todas las cosas qué? ¿Y todas las cosas qué? En Él subsisten. Entonces, cuando yo pongo mi mirada en la imagen del Dios invisible, yo veo mi matrimonio en Cristo y vivo mi matrimonio en Cristo, mi matrimonio va a subsistir. Cuando yo veo todas las cosas en Cristo, todas las cosas que yo vea en Cristo, todas las cosas van a subsistir. Tu familia, tu salud, tu matrimonio, no importa si no puedes ver a Dios. Si tú mantienes tu mirada puesta en Cristo, todo va a salir adelante. No importa si no lo percibes, no importa si no lo sientes. Lo importante es que estamos en Cristo y todo lo que está en Cristo subsiste. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No importa si no oigo a Dios, no importa si no siento a Dios. Hay gente que dice, es que yo no he escuchado la voz de Dios nunca. Espero que aquí nadie diga que nunca ha escuchado la voz de Dios, porque si tú quieres escuchar la voz de Dios, lo único que tienes que hacer es abrir la Biblia. Y alguien dice, no, pero que alguien diga, dice Dios. No, la profecía más segura es la palabra de Dios. Porque si partimos del punto de que la profecía se juzga por otros profetas, quiere decir que se pueden equivocar. Pero la palabra de Dios nunca se equivoca, porque es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner mi mirada en Cristo, tener fe en Él. No lo veo, no lo siento, pero Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y tener esa confianza y entender que todos los días de tu vida Él prometió estar contigo. Hace rato cantábamos, cuando veo que estoy rodeado, realmente no estoy rodeado por el enemigo, estoy rodeado por ti. Entonces, la canción de hace rato decía, así peleó mis batallas. ¿Cómo? Con la paz, con la fe
de que Dios tiene control de todas las cosas y que aunque el enemigo, como los sirios, con todo y que Dios está conmigo, decidan atacarme, voy a mantener mi integridad como Job y voy a bendecir a Dios y decirle: no necesito que me des nada más extra. Con lo que ya hiciste por mí es suficiente para yo serte fiel hasta la muerte. Ahora se dice fácil, pero para la carne que no percibe al Dios invisible no es fácil. Al menos que decidas cerrar tus oídos, tus sentidos y le digas al Espíritu Santo: hey, aquí estoy, aquí estoy. La verdad sí tengo miedo, necesito que me hables. La verdad no te puedo ver, no puedo ver la salida. Prometiste que juntamente con la prueba vendría la salida, no la encuentro, pero aquí estoy, muéstramela. Ayúdame a verte a ti en medio de mis circunstancias para permanecer con mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Te pone de pie, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Declaramos tu gracia sobre nosotros. Ayúdanos a encontrarte, Padre, en la dificultad, en la adversidad. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas, así
entienda por qué tenemos paz, por qué tenemos confianza, porque no estamos amedrentados. Que tú puedas decirle: porque me he decidido no ver mi problema, ver a Dios que resuelve los problemas. Porque si no has sanado, sigues. Porque me he decidido poner mis ojos en Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos gracias a Dios. Si alguien tiene necesidad de una oración, estamos para servirle. Si no, que Dios me lo bendiga, que tengan una excelente semana. Estamos despedidos.